Hola, buena tarde. Un gusto a todos. Soy Ulises Gallegos Acosta, médico especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica. Soy médico de base en el servicio de radiología e imagen del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y egresado de este maravilloso hospital. Actualmente adscrito en el área de hemodinamia y de ultrasonido. Agradezco al comité organizador, a la doctora Janet Zanus, al doctor Francisco José Abelar Garnica y a mi querido maestro Jorge Arellano Sotelo por la invitación de estar una vez más aquí presentando temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación ecográfica y radiológica tras la realización de un shunt portosistémico transyugular intrahepático, que, para simplificar, usaremos el término TIPS, que es un acrónimo de esto en inglés, para que no sea tan tedioso. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta plática? Vamos a recordar generalidades sobre los tips. Quizás no en todos los lugares están familiarizados con esto, porque en realidad es un procedimiento algo costoso, que no es técnicamente fácil, al menos a los que no tenemos experiencia. Para los radiólogos intervencionistas es el pan de cada día, tal vez. Eh, pero es importante recordarlo, saber sobre esto para poder hacer un buen seguimiento de estos pacientes. Porque normalmente, ¿qué pasa cuando se hace un TIPS? Eh, el clínico es el que da el seguimiento, no el médico radiólogo que hizo el procedimiento. Entonces, puede llegar a cualquier centro, al centro más lejano, y no podemos no saber qué hacer, ¿no? Vamos a hacer solamente un ultrasonido de hígado y vías biliares y vamos a dejar a nuestro paciente sin un diagnóstico adecuado para que pueda eh, seguir su vida lo más normal posible, ¿no? Como generalidades de un TIPS, vamos a recordar que este es una comunicación entre la vena porta y una rama, bueno, una rama de la vena porta y una vena hepática. Ajá, por eso un shunt portosistémico. Va a estar creada mediante un stent que actualmente son stents cubiertos y que tiene una porción de trayecto parenquimatoso. Ajá. En especial, el stent en la porción más cercana a la cava y el stent en la porción del parenquima hepático son de gran importancia porque son los sitios en los que más se hacen las estenosis o trombosis. Ajá. Vamos a conocer sobre los métodos de imagen mediante los cuales podemos evaluar la función de un TIPS. ¿Por qué? No hay solo uno. Eh, Evidentemente, como es un procedimiento vascular, el gold standard va a ser la venografía, en este caso, la venografía generalmente transyugular. Sin embargo, es un estudio invasivo que puede poner en riesgo a nuestro paciente y que no está disponible en todos los centros. Por lo que hay otros estudios de imagen que pueden estar a la altura de este para decirnos si todo va bien con nuestro tips. Y vamos a conocer las ventajas y desventajas de estos métodos de estudio. Continuando con las generalidades de los tips, algo que yo comento siempre con mis residentes es que es importante conocer la historia de todo lo que hacemos. Se preguntarán, ¿y por qué es importante conocer la historia de los tips si no estamos hablando de los tips? Hablar de tips es un mundo enorme. Pues bueno, porque conocer cómo ha ido evolucionando esto nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que evaluar y por qué, ¿no? Entonces, los tips. Todo inicia con el doctor Rush, Joseph Rush, en los años 60. Él era colaborador con el doctor Dotter, eh, y en los 60 un día estaba haciendo una colangiografía transyugular cuando incidentalmente hizo un TIPS. Hizo una comunicación anómala entre una vena hepática y una rama de la vena porta. En ese momento tal vez se sintió mal, como todos los que llegamos a hacer procedimientos y nos equivocamos, pero él se dio cuenta de que esto podría ser benéfico, así que en 1968 propone realizar derivaciones portocavales para aquellos pacientes que tenían hipertensión portal con sangrado de tubo digestivo alto y ascitis. Ujú. Fue ganando terreno esta idea y en 1982 el doctor Colapinto utilizó por primera vez un balón de plastilla para mantener permeable el tracto del TIPS. ¿Por qué? Antes
no se utilizaban los stents. Entonces solo estaba el, de manera muy coloquial, estaba el hoyo en el parénquima y entonces, pues con el tiempo iba cerrándose. Había una estenosis de hasta el 50% de en los primeros 6 meses, hasta que el doctor Colapinto comenzó a hacer plastías en el tracto parenquimatoso. Luego, en esta misma década, en 1985, el doctor Palmas desarrolló su stent, que era de acero inoxidable, y comenzó a hacer pruebas en perros sanos, algo que no era la mejor idea, pues ya que eran perros sanos. No se podía tener una idea muy adecuada de si funcionaría o no en persona. Y entonces, como todo, llegó un valiente que dijo, ¿cómo no se va a poder? Llegó el doctor Richter en 1988 y realizó el primer TIPS en humanos utilizando el stent de palmas. Ajá. Actualmente todavía existen esos stents de palmas, hay varios, pero no son los más utilizados, ¿no? En la década de los 90 comenzó el advenimiento de la experimentación de TIPS con stents autoexpandibles y que eran aún de acero inoxidable y comenzaban a tomar lugar aleaciones como el nitinol. Y a finales de este ciclo eh, se agregó a la fórmula un componente que, si conocemos su historia, es uno de los mayores contaminantes de nuestra Tierra, pero que ha ayudado a salvar a muchas personas, que es el PTFE, mejor conocido como teflón. Ajá. Entonces, a finales de los 90 comenzaron a utilizarse los stents de nitinol cubiertos, bueno, con una parte cubierta con PTFE expandible. Y en el año 2001 eh, se llegó al acuerdo de que el gradiente portosistémico tras un shunt debía ser menor a 12 milímetros de mercurio para que este fuera viable. Y ahora vemos aquí una imagen de un perro, ¿no? Como una estatua. Esta estatua no está en ningún lado, les he de ser sinceros. Esta imagen la creé yo con inteligencia artificial. ¿Por qué? En la década de los 90, toda la experimentación de los stents autoexpandibles, de los stents cubiertos, descubiertos, de todo, se realizó en estos nobles animales. Entonces, a mi parecer, el sacrificio de ellos hizo que ahora muchas personas se beneficien gracias a su sacrificio. Entonces, merecen un lugar especial. Siguiendo con las generalidades, como ya habíamos visto, un TIPS es la comunicación entre una rama de la vena porta y una vena hepática que se realiza a través de un stent que está realizado mediante una aleación equiatómica de níquel y titanio y que tiene un recubrimiento con PTFE. Ahorita vamos a hablar un poquito más del PTFE y del nitinol. Como vemos, y decía ya, esta parte, el TIPS, tiene una porción que está en el parénquima. Entonces, todo esto tiene que estar cubierto. La parte descubierta va a quedar hacia la porción portal. Y ahora, me gusta mucho hablar sobre las propiedades del nitinol y del PTFE. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Bueno, primero es muy interesante. El nitinol, como les decía, tiene varias propiedades. Entre ellas es la memoria de forma. ¿A qué se refiere esto? Es que el nitinol se puede deformar en frío y recuperar su forma al calentarse. Otra propiedad que tiene es soportar grandes deformaciones y volver instantáneamente a su estado inicial. A diferencia de los stents que eran de acero inoxidable, que resistían una deformación de 0.2 a 0.5%, el nitinol resiste deformaciones grandes de hasta 6 a 8% y regresan a su estado normal. Esto, gracias ¿a qué? A que tienen una conformación cristalina. Tienen dos formas cristalinas. La forma en la que fue hecha, que normalmente se hace a 37 grados centígrados aproximadamente, en realidad es 36.7, pero bueno, lo redondeamos. Su forma austenítica, en la que va a ser un cristal bonito, por así decirlo. Luego vamos a tener
una fase que se llama interfase, que es donde hay una disminución de la temperatura y nos va a llevar a la deformación del cristal austenítico y va a darnos un cristal martensico. Ajá, un cristal martensico, que es un nitinol totalmente deformado. Pero si regresamos a la temperatura original a la que fue formado, es decir, a los 37 grados, es decir, si hay aumento de la temperatura, el nitinol va a recuperar su forma. Entonces, esa es una gran ventaja en el stent que utilizamos para nuestro tips, ¿no? Eh, y ahora, sobre el politetrafletileno o el PTFE. Como les decía, este es un error muy, muy grande. En la década de... Bueno, en 1938 en realidad fue cuando se descubrió el politetrafluetileno, mejor conocido como teflón, ya que en aquellos días los refrigeradores utilizaban gases que eran inodoros y por ende si había una fuga había grandes muertes que se presentaron en aquellos años en Estados Unidos. Después intentaron cambiarlos por gases como butano, algunos otros que son muy inflamables y empezaron a haber explosiones que también cobraron muchas vidas. Entonces se decidió que ya no se iban a usar esos. Entonces se le dio la tarea a la empresa DuPont de desarrollar un nuevo, un nuevo gas de características eh, fluorocarbonatadas, es decir, de enlaces carbono-flúor, que son muy, muy estables. Sin embargo, el investigador que llevó esto a cabo, al estar realizando sus experimentos, se dio cuenta que en sus cilindros no había ningún gas, solamente se sentía como si estuviera lleno, pero no había gas. Entonces se decidió por abrir uno de estos contenedores y encontró un polvo que no se disolvía con nada, ni con ácidos, ni con bases, ni con agua. Y así fue como surgió el teflón. Se vio que era repelente a todo, repelía todo, y de hecho se utilizó de manera belicosa en la creación de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, ya que se necesitaba un material que pudiera transportar sus componentes sin deshacerse. Y el politetrafletileno era una maravilla para esto. Con, con este avance ahora hacia, hacia la guerra, se necesitó una mayor producción del politetrafletileno eh, que DuPont no era capaz de sostener por sí solo con los elementos que contaba, ya que el PTFE no se disolvía con nada, no se podía unir a nada debido a los fuertes enlaces que se hacía del flúor con las demás cosas. Entonces, decidieron en 1938 Roy G. Plunkett eh, buscar un compuesto que fuera muy similar al teflón, que tuviera una cadena de carbonos con múltiples fluoros, eh, pero que tuviera una cabeza metilada. Y lo encontró en un producto que llamó C8. El C8 es, es una maravilla para el teflón, ya que este sí podía combinarse con él. Hubo muchos experimentos que fracasaron hasta que pudieron hacer que se unieran para tener mayor disponibilidad del teflón. Y así empezó a llegar el teflón a la vida diaria de todos, sin saber que el C8 era tóxico para todos. Y de hecho, actualmente se estima que el 98% de la población mundial está contaminada con ese material C8 y solo el 2% está libre de él. Sin embargo, hasta ahora en todos los estudios que se han hecho, no han encontrado a esas personas que estén libres de C8. Esto es algo muy triste porque no solo afecta a las personas, afecta a los animales, afecta a las plantas, está en todas partes. Pero bueno, es algo malo, pero que ha ayudado al, al desarrollo tecnológico, al desarrollo de nuevas tecnologías que han podido ayudar a personas.
Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que en realidad nos compete, que es la evaluación del TIPS. Este personaje de aquí es el doctor Michael Darcy, que fue de los primeros en empezar a publicar junto con su maestro sobre la evaluación de los TIPS. Inicialmente hicieron un estudio con ecografía, que vamos a presentar más adelante, y se ha dedicado mucho a evaluar tips y a la realización de los mismos, ¿no? Y aquí, en esta diapositiva, les puse cosas que son relevantes o consideré relevantes en el artículo que está aquí citado en el pie de página. La importancia de la estenosis del TIPS radica en que pueden provocar hipertensión portal recurrente. Ajá. De ahí, la estenosis nos va a llevar a la hipertensión portal recurrente. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A acumulación de ascitis o peor aún, al sangrado varicial, que en algunos casos puede llegar a ser mortal para los pacientes. Ajá. Entonces, de ahí la importancia de evaluar correctamente los tips, conocer qué es lo que debemos de saber de ellos y cómo hacerlo de manera adecuada. Ahora, es importante, dice el doctor Darcy, que los radiólogos intervencionistas realicen un seguimiento activo de sus pacientes con tips para evaluar el funcionamiento adecuado del shunt. ¿Esto por qué? No es por demeritar a los otros médicos, ya que el trabajo que realizamos es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Pero quien mejor entiende a los shunts es el radiólogo intervencionista. Y al entender mejor el shunt, tiene una ventaja para valorar su función y determinar la necesidad de realizar una revisión extra a la que ya están previstas por los médicos clínicos. Ajá. Eh, y puse esta frase, no la quise traducir porque me llegó en el alma y debería llegarnos al alma a todos aquellos que hacen radiología intervencionista. El doctor Darcy nos dice en este artículo, if you place the shunt and have others follow the patient, then your role as a physician is diminished to that of technician. Eso realmente eh, llega al corazón, ¿no? Que al dejar que otros eh, vean a sus pacientes desde el seguimiento, les quita autoridad como médicos y los convierte solo en técnicos colocadores de tips. Entonces, esa frase la dejé para que reflexionemos. Disculpen mi inglés, ya tiene mucho que no practico. Eh, Vamos a continuar. Y ahora, tips. Dirán, ¿qué es ahí Sun Tzu y una parte del arte de la guerra? Pues bueno, este es un maravilloso libro que no habla solo sobre guerra y nos puede dar consejos para nuestra vida diaria. Por ejemplo, el que sabe cuándo volar y cuándo no saldrá victorioso. Esta primera frase que les presento eh, la intento dar para que hagan conciencia en que la valoración integral de un paciente es importante y que nosotros como radiólogos, ya sea diagnósticos o intervencionistas, es muy importante. ¿Por qué? Porque de nosotros podemos decir si un paciente se puede beneficiar o no de la colocación de un TIPS. Es de ahí cuando salimos victoriosos, ¿no? Si sabemos, en este caso, si sabemos volar, en este caso, damos un buen seguimiento, un buen preámbulo, si damos una buena valoración previa al TIPS, podemos volar y hacer que nuestro paciente se vea beneficiado, lo cual será una victoria. Sin embargo, si no hacemos una correcta valoración de este paciente, es muy probable que este paciente no tenga beneficios con el TIPS e incluso empeore su situación, ¿no? Entonces, dejo esa reflexión. Eh, y dentro de la valoración previa a la realización de un TIPS, quiero mencionar también que es importante realizar un ultrasonido Doppler hepático de control, ajá, ya que este nos va a servir como una guía para los futuros controles. La segunda frase nos dice, ataca cuando no estén preparados y muéstrate cuando no eres esperado.
Esta frase la quise eh, llevar más hacia la valoración de los tips. ¿Por qué? Porque iniciar lo antes posible los controles para detectar las estenosis o las posibles complicaciones de un tips que condicionen hipertensión portal puede, puede ayudar mucho a un paciente y salvar su vida. ¿Por qué atacar cuando no están preparados? Eh, por eso es que nosotros tenemos que llevar el seguimiento de nuestros pacientes. Muchos de los clínicos eh, llevan el control de estos pacientes y los mandan a valoración únicamente cuando ya están con datos de hipertensión portal. Entonces, esto ya no va a ser una valoración para, para poder eh, detener la hipertensión portal o prevenirla, sino para atacarla y evitar que sigan las complicaciones, en especial la ascitis y el sangrado de tubo digestivo alto. Ahora sí, a lo que veníamos, los métodos de imagen para la evaluación de los tips. Aquí, el doctor Darcy nos dice que el tamizaje nos permite detectar estenosis antes de que las complicaciones por hipertensión portal regresen. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque 8 al 20% de los stents cubiertos presentan estenosis en un año. Esto, aunque parece muy alto, antes, los stents, antes de los stents cubiertos, estas estenosis estaban en aproximadamente 50%. Y bueno, eh, qué métodos de imágenes vamos a tener para la evaluación de los tips? Obviamente, como en todo procedimiento vascular, como gold standard, vamos a tener a un procedimiento diagnóstico vascular invasivo, en este caso, una venografía. Ajá, la venografía es el estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la valoración de los tips. Sin embargo, existen otros métodos. ¿Por qué? Uno, la venografía no está disponible en todos los centros, ¿no? Y en algunos casos puede que el radiólogo que esté a cargo de este no tenga tanta experiencia en la realización de estos estudios y pueda generar algún problema a nuestro paciente. Entonces tenemos ahora a los otros dos métodos favoritos de estudio de todos los radiólogos, ¿no? La tomografía computada con medio de contraste no venoso y el ultrasonido en modalidades B, Doppler color, puede ser Doppler poder, si dependiendo de la marca de su equipo, por ejemplo, nosotros utilizamos General Electric, contamos con la modalidad B-Flow, son modalidades que nos ayudan mucho y nos ayudan a detectar flujos bajos. Eh, las velocidades en estos, eh, bueno, tener una velocidad normal o anormal, mejor dicho, en un estudio de ultrasonido, nos va a dar una especificidad y sensibilidad de 72% para la especificidad y 92% para la sensibilidad. Esta puede aumentar con el uso de correalzadores. Sin embargo, todavía en muchos centros no está disponible esta tecnología. Incluso en nuestro hospital no contamos con ecorealzadores que nos ayudarían a tener una mayor especificidad y sensibilidad. Pero bueno, si ustedes cuentan con la suerte de tenerlo, utilícenlos. La tomografía computada. En la mayoría de los artículos que revisé para realizar esta charla, no le dan mucha importancia a la tomografía computada. Sin embargo, eh, un, un autor apellidado Chopra se dio cuenta, hizo una serie de estudios y se dio cuenta que la tomografía computada con contraste endovenoso tiene una sensibilidad de 92% y especificidad de 77% para detectar estenosis significativas. No es tan distinta a las alteraciones en las velocidades del ultrasonido Doppler, pero pues también es un gran método de estudio. Entonces, podemos tomar en cuenta también a la tomografía computada. Ahora, vamos a hablar sobre el protocolo de la evaluación ecográfica de los TIPS. La mayoría de los artículos menciona que no hay un,
un protocolo bien establecido. Sin embargo, todos ellos eh, mencionan este protocolo llamado 136 o 13612, dependiendo del autor que lean. En este caso, los primeros en hablar de este protocolo fueron el doctor Canterman y el doctor Darcy en 1997, 9 años después de que se hiciera el primer TIPS en una persona. Ellos mencionaban que lo ideal es realizar un control ecográfico al día 1 o si no, al día 1 a 3. ¿Esto por qué? Aquí tenemos una imagen de ultrasonido en modo B, donde vemos una estructura hiperecogénica que tiene un aspecto lineal y detrás de ella una sombra acústica posterior que no nos permite valorar nada. Este es un stent de un TIPS que cuando fue liberado presentó también liberación de burbujas de aire en la pared, y qué es lo que genera esta sombra acústica e impide la correcta valoración. Entonces, por eso, el doctor Canterman propuso el protocolo 1.3 en días al inicio. Ajá. Esta otra imagen que tenemos es del mismo paciente y vemos como 3 días después o podemos observar bien a nuestro stent, ¿no? Como debe de ser, sus paredes ecogénicas y su contenido anecoico, que es lo que debemos valorar en el modo B. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre lo que tenemos que valorar en el modo B. Después de estos días de valoración, los doctores recomendaron un seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y posterior a esto, un seguimiento semestral para ver cómo iba todo con los pacientes, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, muchos otros comentan que la evaluación ecográfica debe de hacerse al comenzar la sintomatología. Algo que, pues, en realidad no serviría de mucho. No, al menos no sería una evaluación para, para ver cómo está el TIPS, sino para ver cómo resolver la complicación que ya cuenta ese TIPS. Ahora, vamos a hablar sobre la evaluación en modo B de los stents de TIPS. Este es el paciente que ya habíamos visto, un paciente 3 días después de su colocación. Vemos cómo está el estudio en modo B y vemos las paredes del stent y su contenido totalmente anecoico, como debe de ser. Ahora, tenemos en este un paciente que tiene una mala posición del stent que condiciona trombosis de la vena porta izquierda, ya que una parte de su parte cubierta quedó ocluyéndola. Y además hay protrusión del mismo stent hacia la aurícula derecha. Este es el mismo paciente, nada más que en un corte axial, donde vemos cómo está el stent y ocluye parcialmente a la desembocadura de la vena hepática izquierda, aumentando su calibre. Ujú. Esto es lo que tenemos que ver, esto es algo normal. Las paredes del stent que no tengan material ecogénico o hipoecogénico en su luz. Y además, muy importante, valorar su calibre, que debe estar entre 8 y 10 milímetros. Ajá. Esto en modo B. En el modo de Doppler color. Ya decíamos que la evaluación inmediata vamos a tomarla como referencia. Ajá. Es decir, el estudio que hagamos al día siguiente o a los 3 días siguientes de la realización del shunt va a ser nuestra referencia para futuros estudios. Eh, Vamos a evaluar a la vena porta principal, a sus ramas distales. ¿Por qué? Normalmente la vena porta principal va a continuar con un flujo hepatopetal, pero las ramas distales a esta, eh, como deberían ser esta o esta, normalmente después del shunt se convierten a un flujo hepatofugo. Ujú. Y el tener un flujo hepatopetal en un estudio ecográfico Doppler nos va a llamar la atención y nos va a decir que puede haber una estenosis en ese stent.
Entonces, sean cautos y observadores en ello. Ajá. Y vamos a hacer la evaluación del stent con Doppler en toda su extensión. Ajá. Nos dice la literatura que lo ideal es que se vea homogéneo. Sin embargo, en ocasiones podemos verlo así, con un color heterogéneo, o sea, con un artefacto de aliasing, y que puede ser normal. Algo también que nos dice la literatura y que la mayoría de los autores que revisé nos recomienda es que al explorar a nuestro stent lo hagamos con el ángulo modificado hasta 60 grados. Eh, Aquí tenemos esto. Tenemos la valoración de nuestros stents, son pacientes distintos, que nos pueden dar espectros que pueden ser turbulentos o fásicos, como es este caso. Ajá. Eh, Les decía, la mayoría de los autores están de acuerdo o llegaron a la conclusión de que lo mejor es corregir el ángulo hasta 60 grados en la evaluación ecográfica de los tips. Desde un punto de vista muy personal, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque podríamos infravalorar o sobrevalorar la velocidad de nuestro stent, eh, y dar un diagnóstico erróneo, ¿no? Y eso va a llevar a muchas otras cosas. La velocidad normal dentro del stent va a ir desde 90 hasta 190 centímetros sobre segundo. Hay algunos autores que varían, bueno, que cambian estas cifras, pero en la mayoría de los estudios que se han realizado, estas son las velocidades en las que se consideran dentro de rangos de la normalidad. ¿Sale? Eh, y el tener eh, aliasing dentro del stent nos va a hablar de estenosis. La ausencia de la saturación con el Doppler color poder y la ausencia de un flujo con el Doppler pulsado, pues nos va a hablar de pues ya no estenosis, sino una ausencia en la saturación de una oclusión completa del stent. Ajá. También podemos tomar como referencia, como ya habíamos dicho, a nuestro ultrasonido inicial, del cual vamos a tomar pues la velocidad picosistólica más alta, y si hay un descenso o aumento de 50 centímetros sobre segundo, vamos a sospechar en estenosis o en una afección ¿no? Entonces, hay que tener siempre comparar con el estudio previo inmediato para poder dar un diagnóstico adecuado. Uh-huh. Y pues bueno, estas son imágenes también de ultrasonido triplex. En este vemos eh, la pulsación del shunt justo donde está el shunt. Ajá. Donde nos dice que la velocidad va entre 40 y 60 centímetros sobre segundo, dependiendo del autor que lean, ¿no? Ahora, también nos hablan los autores, en especial el doctor Nathan Loudon, nos dice que debemos de referirnos al TIPS, a nuestro stent, o hacer referencia al lado portal y el TIPS en el lado más cercano a la vena cava inferior para evitar confusiones. Ajá. Eh, También podemos medir a la arteria hepática, pero esta la vamos a ver un poco más adelante en una tabla. Ahora, ¿qué nos puede llevar a una disfunción de un TIPS? Primero debemos saber que va a haber disfunciones tempranas y disfunciones tardías. Las disfunciones tempranas se van a dar antes de los 30 días y estas van a ser normalmente por factores técnicos, ya sean por estenosis del stent, por una mala posición o un acortamiento del stent en la rama hepática. Ajá. Y en las causas de disfunción tardía vamos a tener a la hiperplasia pseudointimal como una de las principales causas de esto. Estas normalmente, como ya habíamos mencionado, se van a encontrar al final de la vena hepática o en el tracto hepático.
Estas van a estar dadas por la proliferación de miofibroblastos y matriz extracelular. Ajá. Otra causa de una disfunción tardía del TIPS es una trombosis del mismo por una fístula biliar que se puede realizar durante la elaboración del shunt. Hay un leaking de bilis que pasa hacia el stent y eso nos hace que se trombosen los stents. Ajá. Ajá. Ahora, la valoración es muy importante y también valoración tanto del shunt como valoración previa. ¿Por qué? Vamos a tener muchos pacientes que van a ser eh, susceptibles a tener encefalopatía. Y si nuestro TIPS disfunciona, esa encefalopatía puede ser mucho mayor. Entonces, ahí tenemos que hacer algo, que es una reducción o cierre del shunt. Bueno, lo hacen nuestros amigos de terapia endovascular. Es muy interesante cómo lo hacen. Al final les voy a dejar mis datos de contacto. Si les interesa, puedo compartirles la información que recabe de cómo se hacen esos, esos procedimientos. Son muy interesantes, la verdad. Y ahora vamos a poner ejemplos de la evaluación ecográfica con disfunción de los TIPS. Ajá. Aquí tenemos tres imágenes de ultrasonido de hígado, donde nos estamos centrando en los stents de TIPS. El primer caso es una disfunción de TIPS por un mal despliegue del stent en la porción hepática. Ajá. Como vemos, este stent nos está dando una velocidad de 87.1 centímetros sobre segundo. Como ya habíamos dicho, la velocidad normal esperada para un stent va a ser de 90 a 190 centímetros sobre segundo. Entonces, este paciente requiere un tratamiento y una evaluación ahora con venografía. Ujú. El siguiente estudio es igual, un estudio de ultrasonido con Doppler color y Doppler pulsado, donde destaca que en el centro y en realidad en todo el stent hay un fenómeno de aliasing y al medir la velocidad encontramos que tiene una velocidad de 205.1 centímetros por segundo. Estos dos datos nos hacen pensar en una estenosis del stent. Y en este último caso, vemos cómo al colocar la caja de color sobre el stent, hay una ausencia total en la saturación vascular del mismo, lo que nos habla de una oclusión total del stent. Vamos a hablar primero de este y a compararlo con, con otros métodos de imagen. Ajá. Y también, en este caso, me metí un poco a la radiología intervencionista. Este es el mismo caso que ya vimos. Vemos cómo hay una ausencia en la opacificación de la luz del stent e incluso con el Doppler pulsado no encontramos nada en la línea de base, no hay un espectro. Entonces eso nos habla de una oclusión total del stent. Para evitar iniciar con una venografía que es algo más este, invasiva, o en este caso quizás no la tenían a la mano, le hicieron a este paciente una tomografía con contraste endovenoso, donde observamos un defecto de llenado importante en el stent, que además se acompaña de cambios en el parénquima hepático circundante, de defectos transitorios de la perfusión hepática. Entonces, ahí algo ya no va bien. Aquí es cuando entran nuestros amigos de radiología intervencionista. ¿Qué hicieron? Pues bueno, hicieron una venografía transyugular, llevaron un catéter angiográfico hasta la vena porta, hicieron un control angiográfico, bueno, flebográfico, y vieron cómo hay una opacificación de la vena porta, sus ramos, que en este caso tienen un flujo hepatopetal, lo cual ya habíamos dicho no es esperado, ya que tras realizar el shunt, las ramas distales comienzan con un flujo hepatofugo. Y además hay una ausencia en la opacificación del stent. Aquí nuestros amigos de radiología intervencionista fueron muy audaces y avanzaron un sistema penumbra por todo el stent. Además hicieron plastía. Y esto fue lo que obtuvieron. Fueron trombos en estadio subagudo que podemos observar aquí en la fotografía clínica y en el control
post-trombectomía y postplastía, vemos como ya hay una adecuada opacificación tanto de la rama principal de la vena porta y del stent, así como la ausencia ya de la opacificación de las ramas de la vena porta, es decir, ya tienen un flujo hepatofugo. Ahora, el primer caso que habíamos presentado de cómo el stent había quedado mal colocado, estaba mal desplegado en la porción hepática y nos daba una velocidad de 87.1 centímetros por segundo. En este caso, pues lo que hicieron nuestros amigos intervencionistas fue colocar un stent extra que cubriera toda esa zona que estaba faltante y lograron llevar el gradiente portosistémico de 24 milímetros de mercurio, que era cuando estaba la velocidad a 87.1 centímetros por segundo, a 8 milímetros por segundo. Y después de eso, en el Doppler de control, la velocidad aumentó a 105 centímetros por segundo. Ajá. Entonces, aquí la maravilla de la venografía, como decía al principio, es un método, es el gold standard, pero si vamos a hacer una venografía, debemos de tener también ya un plan para dar un tratamiento, es decir, que no solo se quede en un estudio diagnóstico, sino en algo terapéutico. Aquí tenemos el otro caso que habíamos visto ya, donde habíamos dicho que había una estenosis en el stent, que nos indicaba por la presencia del aliasing y el aumento en la velocidad del stent. Se realizó la venografía diagnóstica y vemos como en el stent hay múltiples defectos de llenado y un paso filiforme del medio de contraste. Entonces, nuestros amigos de radiología intervencionista decidieron realizar una plastía. Aquí tenemos el balón de la plastía y vemos cómo durante esto el flujo de la vena porta en sus ramas distales se vuelve otra vez hepatopetal. ¿Por qué? Porque al estar haciendo la plastía hay una oclusión total del stent y entonces las ramas se vuelven hepatopetales nuevamente. Se logró quitar la estenosis de este paciente y se recuperó afortunadamente. Ajá. Pero esto fue gracias a la pronta intervención de los radiólogos intervencionistas que estaban dando el seguimiento a sus pacientes. Ahora vamos a observar este caso. Primero tenemos a nuestra tomografía computarizada en una reconstrucción coronal donde observamos a nuestro stent en cuya luz hay presencia de un material hipodenso que lo recubre todo y no permite el paso del medio de contraste. En este paciente, los radiólogos intervencionistas intentaron hacer una venografía transyugular sin éxito. Cuando eso pasa, bueno, hay muchas condiciones en las que esto puede no llevarse a cabo, pues se realiza una venografía con abordaje femoral y un catéter de Simons. Sin embargo, en este paciente tampoco hubo éxito, pero nuestros amigos de radiología intervencionista son unos héroes y nunca van a decir no a un paciente difícil. Una técnica descrita es el acceso directo al stent a través de una punción percutánea fluoroguiada con una aguja de chiva. Como lo vemos aquí, este asterisco marca la aguja de chiva que alcanzó al stent y a través de ese avanzaron una guía de 0.018 pulgadas. Y ya una vez teniendo seguro el acceso, con un snare lograron capturar esa guía y después poder trabajar ya sobre el stent y recuperarlo como lo vemos aquí en el control final, ¿no? También con un sistema penumbra aparentemente, lo que nos lleva a ver cómo los radiólogos intervencionistas nunca se dan por vencidos. Hay que aplaudirles eso. Ahora, aquí les presento esta tabla que hice a partir de las distintas literaturas que verifiqué para esta charla. Espero les sea útil. Va a estar en la plataforma de Reliable, si no mal recuerdo. Y si no, al final les voy a dejar mis datos de contacto para que puedan tenerla. Y si un día les llega un tips para valoración ecográfica, tengan
puedan recordar qué es lo que tienen que valorar. Y de aquí cabe mencionar, o es muy importante mencionar, que lo siguiente, que la velocidad intershunt disminuye aproximadamente 22 centímetros por segundo en la inspiración profunda, por lo que se sugiere realizar una exploración en expiración relajada. Y una vez más, que la velocidad normal del stent con el Doppler es de 90 a 190 centímetros por segundo. Sin embargo, su especificidad y sensibilidad van a ser pues relativamente bajas. La especificidad de 72 y la sensibilidad de 92%. Y una vez más, les repito, esta puede aumentar con el uso de un ecorrealzador, y si tienen la oportunidad de usarlo, no duden en hacerlo. Y todo lo demás es algo que ya hemos visto. ¿Sale? Bueno, aquí menos del shunt, ¿no? El calibre que tiene que ser entre 8 y 10 milímetros. Y si hay una reducción de más del 50, pues ya podemos hablar que hay algo malo en ese stent. Ajá. Y esta tabla se las dejo también, ya que fue la primera que el doctor Canterman y el doctor Darcy realizaron en 1997. Hay que tener precaución con ella, ya que recordemos que en ese tiempo los stents todavía estaban en estudio, tanto los stents cubiertos como los descubiertos. Pero si vemos los, los parámetros de normalidad, son muy parecidos a los parámetros que ya vimos. ¿No? Lo bueno de aquí es que nos habla sobre la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, algo que en los otros estudios no han mencionado tanto, ¿no? También se las dejo, se las comparto si así lo solicitan. Y quise mostrarles esto, que son alternativas a los tips. En especial este que se llama Denver Perito Venous Shunt, que es, como su nombre lo dice, un shunt entre el peritoneo y una vena. Esto se hace mediante un dispositivo con una válvula unidireccional, que es esta, y está en el esquema, que va a llevar a la citis hacia una vena, ya sea la vena yugular, una vena subclavia, y de ahí obviamente a la aurícula derecha. Este tratamiento está aprobado por el Colegio Americano de Radiología, así como la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Está aceptado como una terapia de salvamiento en aquellos pacientes que no son candidatos a TIPS ni a trasplante renal. Sin embargo, no, perdón, no trasplante renal, trasplante hepático, discúlpenme. Sin embargo, también hay que hacer una adecuada valoración de su estado cardíaco y renal para ver si es candidato a esto. Y todavía hay una alternativa más que se llama Alpha Pump. Este es un dispositivo que lleva a la citis hacia la vejiga para que pueda ser eliminada por la orina. Sin embargo, este dispositivo aún no está aprobado al 100%, entonces hay que ser cautos con él. Pero bueno, al menos el Denver Perito Venous Shunt ya está más que probado y solamente haría falta conocer todo su proceso de estudio para ver si un paciente es candidato a ello. Con esto, damos por terminado esta plática. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, agradezco que hayan soportado mis locuras al hablarles sobre el politetrafletileno, sobre el nitinol, pero son cosas que son necesarias. ¿Por qué? En especial, esto quiero dejárselo como mensaje a mis residentes, ¿no? El, el TIPS, como vimos en la historia, fue creado por el doctor Roche eh, como una cosa no deseada. Él quería hacer una, una colangiografía percutánea y terminó haciendo un DIPS. Eh, pero en vez de tomarlo como algo negativo, se dio cuenta que podría servir a sus pacientes. Entonces, de ahí, de ese pensamiento de no ver lo negativo, sino buscar una solución a esto o una ventaja a esto que acababa de hacer, ayudó a que muchas personas ahora tengan disponible esta terapia para poder ser tratadas. Igual, el politetrafletileno, aunque ha causado la mayor contaminación en el mundo,
gracias al C8 para su producción en masa. Eh, si vemos el lado bueno de esto, es que gracias a él eh, pudieron realizarse los stents cubiertos y con ello eh, puedes ayudar todavía a muchas más personas y alargar la vida media de sus stents. Sé que mis comentarios pueden ser muy criticables, es mi opinión, no representa la realidad, espero que lo tomen solamente como eso, pero traten de ver lo bueno de las cosas. Y una vez más, les dejo este reconocimiento a los perritos que han ofertado su vida para que nosotros ahora podamos acceder a los tips. Muchas gracias. Mi correo electrónico y mi número de teléfono para que puedan contactarse conmigo por si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Todo es bienvenido. Les agradezco. Muchas gracias.